Entonces, como definición, vamos a tener que el síndrome de Poland es una condición congénita de expresión variable que va a ser caracterizada por agenesia o hipoplasia del pectoral mayor, con hipoplasia variable del miembro superior ipsilateral asociada a compromiso casi siempre de la mano, defectos de la pared torácica y el desarrollo de la mama. Fue descrita por primera vez por Alfred Poland en 1841. Después de eso, hubo muchos autores que hicieron distintas contribuciones a la descripción del síndrome y algunos que incluso se atribuyeron el síndrome, ya que la descripción de Poland podía no haber incluido todo lo que se requería, pero eh, creo que- pero esa enfermedad pues conservó el nombre del doctor Alfred Poland. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la incidencia real de la enfermedad como tal es desconocida, pero hay un dato que es preocupante y que debemos tener en cuenta y es que hasta el 10% de los pacientes con sindactilias simples van a tener una enfermedad, un síndrome de Poland y que hay un gran porcentaje de subdiagnóstico. Cuando vamos como tal a los números según los países, vamos a tener una gran variación poblacional. Podemos tener de 1 en 17.000 hasta 1 en 100.000 países con gran frecuencia de la enfermedad como Japón y otros donde es muy raro como Hungría. Cuando vamos a la parte del género, vamos a tener que es más frecuente en hombres cuando hablamos de la presentación esporádica en una relación 3-1 y va a ser más frecuente en el lado derecho, una relación 3-2. Pero cuando se presentan mujeres, no hay preferencia en la lateralidad y esto es por una explicación desde el punto de vista genético del periodo de diferenciación de las células en la mujer que hace que esa lateralidad no sea tan establecida como en el hombre. Vamos a tener que se pueden presentar anomalías muy variables que pueden ser sutiles y no comprometer la función, por lo que el diagnóstico muchas veces pasa por alto, que muchas veces se hace el diagnóstico también ya avanzada de forma incidental con la mamografía y que aunque hay un componente o que la mayoría de los casos se consideran esporádicos, también hay unos casos familiares, pero esto no van a cumplir con estos patrones de la epidemiología en cuanto a género y lateralidad. En cuanto a la etiología es desconocida, no hay como tal establecido cuál es el daño o la lesión genética que se presenta. Hay una teoría de la irrupción vascular que es la más aceptada en la literatura, aunque tampoco pues está completamente demostrada porque no todos los casos presentan este tipo de alteraciones, que es la teoría de la irrupción de la secuencia de la arteria subclavia que se va a presentar, según pues lo explican en esta teoría, una lesión de este flujo vascular para el primordio de la extremidad alrededor de la semana 6 y la semana 8, que es donde se presenta la segmentación de los dedos y esa segmentación del pectoral mayor para dar también el pectoral menor, que va a tener compromiso a diferentes niveles, como se ve en la gráfica que está abajo, que es del artículo pues, original donde se planteó esta teoría, que según el nivel donde pues, se dañe como ese suministro de la arteria subclavia, pueden aparecer diferentes síndromes como el triple fail, el Moebius, el Poland con Moebius o algunas otras lesiones a nivel de la segmentación y la formación de la extremidad. Y en muchos pacientes se ha visto una disminución del flujo Doppler que puede ser hasta el 50%, pero esta etiología vascular no se ha comprobado en todos los pacientes. ¿Qué otras causas se han descritas? En el componente familiar no hay establecido todavía una parte genética clara ni un patrón de manifestaciones claro. Es decir, los pacientes de la misma familia pueden tener manifestaciones completamente distintas y alteraciones genéticas estudiadas que no están relacionadas unas con las otras. También se han descrito compresiones extrínsecas por malformaciones de la primera costilla, los músculos del cuello o por las bridas amnióticas, procesos de trombosis o émbolos a nivel de la subclavia, mutaciones en algunos genes, pero que son más aisladas y esporádicas, y noxias prenatales como el cigarrillo, la cocaína, el misoprostol o algunos medicamentos teratogénicos que sean consumidos por la madre durante el embarazo, pues llevando también como a este mismo patrón de hipoxia y de lesión microvascular. Se ha visto que hay variabilidad en la expresión y en la parte genética, incluso entre gemelos,
monocigóticos con la misma enfermedad. Y que lo que sí está claro es que es un compromiso del mesodermo, pero que la lesión que se da puede ser variable en cuanto a su severidad. En la presentación clínica vamos a tener una hipoplasia o aplasia del pectoral mayor y menor, pero también puede haber compromiso del deltoides, del serrato anterior, del dorsal ancho, del supra y del infraespinoso, incluso del oblicuo externo. En algunos textos, en algunos artículos está reportado incluso compromiso del miembro inferior ipsilateral, pero es muy raro y no está claro realmente si se hace parte del síndrome o es un hallazgo incidental. Hasta un tercio de los pacientes pueden tener compromiso de la mama. En la alteración de la areola, esta puede estar ausente, puede haber múltiple, pues puede tener politelia o puede tener simplemente un cambio anormal en la posición de la misma. En el tórax vamos a tener que hasta el 9.7% pueden tener un tórax en quilla y un 0.8 pueden tener un tórax excavado, que va a ser mucho menos frecuente, pero va a ser más común que tengan defectos en las costillas de los arcos 2 al 5 y va a ser más común si este defecto se presenta en el lado izquierdo que en el lado derecho, un 40 versus un 18%. Hasta un 1.7% de los pacientes pueden presentar escoliosis y el compromiso de la mano va a ser lo más frecuente y ya lo vamos a ver pues como con un poco más de detalle. Muchas veces las manifestaciones pueden ser sutiles en cuanto a la hipoplasia de la mama o a la alteración en el tórax y pueden ser pasadas por alto, y es muy importante tener una alta sospecha diagnóstica para que estas lesiones, cuando aparecen y las vemos como lesiones aisladas, pues no se nos esté pasando un síndrome de Poland, que es como la idea de la charla de hoy. En cuanto al compromiso de la mano, va a ser variable. Los pacientes pueden tener sindactilias simples, pueden tener simbraquidactilias, que es una sindactilia, pero también con un acortamiento de la longitud de los dedos, un acortamiento marcado y aislado de la falange media, una hipoplasia o aplasia de las falanges y de los metacarpianos, ausencia de los flexores y extensores, fusión del carpo o aplasia, sinostosis radiocubital proximal y distal, ectrodactilia, agenesia de las uñas, defectos transversales que están muy asociados a la lesión vascular, que simplemente se interrumpe el desarrollo y ya de ahí para adelante todo está muy interrumpido, hasta una focomelia. Entonces pueden tener una mano que va a ser normal hasta una focomelia y seguir siendo parte del espectro del síndrome de Poland. Y es muy importante entonces no ver estas lesiones que a veces vemos en la consulta en un niño aparentemente sano, sino revisarlo todo porque puede que tenga una hipoplasia del pectoral o alguna otra alteración pues que estemos pasando por ahí. En cuanto a las otras manifestaciones del síndrome, pues vamos a tener que hay muchas, ¿cierto? Desde el sistema cardíaco, puede tener dextrocardia, puede tener alteración en la formación del sistema venoso, herniación del pulmón, del diafragma, puede tener coagulopatías, va a tener una asociación importante a otras patologías malignas como leucemia, linfoma, cáncer gástrico, cáncer cervical, leiomyosarcoma, cáncer de pulmón, tumores de cabeza y cuello, puede tener microcefalia, displasia craneofacial, puede tener agenesia renal, puede tener duplicación de los ureteres, hiposfadia, extropia hepática, puede tener lesiones en piel, lesiones café con leche, de mangioma, nevus melanocíticos y otras pues anormalidades dermatológicas endocrinas que cuando lo vemos como un todo, pues va a ser mucho más florido de lo que pensamos y a veces pues es un paciente que por nosotros llega solamente por una sindactilia y no hacemos un interrogatorio lo suficientemente profundo. Como condiciones asociadas importantes, vamos a tener un mayor riesgo de malignidad, como ya lo mencionamos, porque por ese mismo defecto genético que no está claro, vamos a tener una alteración en la función de los protooncogenes y de los genes supresores de tumores, y estos pacientes van a tener mayor riesgo de cáncer gástrico, de leucemia, linfoma, leiomyosarcoma, tumores de cabeza y cuello, cáncer de mama y de pulmón. Vamos a tener asociaciones como el Moebius Poland, que van a ser muy infrecuentes, de 1 en 500.000 nacidos vivos, y recordemos que el Moebius, pues aparte de las malformaciones en el miembro superior, va a tener también una parálisis del sexto y el séptimo pares craneales con una inexpresividad facial. La deformidad de Sprengel, que es como se ve en la imagen al lado derecho, es una escápula pequeña, no descendida, triangular y alada.
y el Klippel-Feil, donde vamos a tener una fusión vertebral, un cuello corto y una implantación baja de la línea posterior del pelo. En cuanto al diagnóstico, este va a ser eminentemente clínico. La mayoría de los pacientes se van a diagnosticar al nacimiento por las lesiones en el miembro superior, en el pectoral y los defectos en el tórax. Puede hacerse también diagnóstico antenatal por ecografía cuando se observen estos defectos, pero en los pacientes más sutiles el diagnóstico se va a hacer en la niñez temprana o en la adolescencia, cuando a medida que el paciente va creciendo y va desarrollando más musculatura, pues se hace más evidente que hay una parte de la musculatura que no se está desarrollando como se esperaría. Como ayudas diagnósticas tenemos la radiografía simple, que vamos a poder ver los defectos en las manos y en el tórax, y la tomografía y la resonancia pues van a estar más indicadas para un planeamiento quirúrgico o un manejo más adelante que como herramientas diagnósticas. Algo que también debemos tener que nos va a servir como herramienta diagnóstica y como herramienta para el planeamiento del manejo es la angiografía o el angiotac. Recordemos que por la etiología o la teoría de etiología vascular que tiene esta patología, es muy importante tener claro cómo está la vasculatura de esa extremidad, si se va a pensar en hacer algún tipo de colgajo o de reconstrucción, porque podemos encontrar pues una anatomía muy bizarra. Recordemos que hasta el 10% de las poliactilias simples van a ser un síndrome de Poland y que estos pacientes, pues cuando se detectan por ecografía, alteraciones muy severas, pues teniendo en cuenta toda la lista que ya vimos ahora a nivel sistémico, no hablando como tal de la mano, estos pacientes pues pueden necesitar consejería para interrupción voluntaria del embarazo. En cuanto a la clasificación, la que era previamente más aceptada y más utilizada y que todavía es la más nombrada en la literatura es la de Al-Qatán. Vamos a tener que es de 1 a 7. La 1 sería una mano normal, pero con un Poland que es manifiesto pues en la normalidad del pectoral. La tipo 2 es una mano que va a ser normal, pero un poco más pequeña. La tipo 3 va a ser ya con una oraquisindactilia, que va a ser la alteración más común que vamos a ver en los Poland, pero que tiene todos sus deditos. La tipo 4 todavía va a tener algunos deditos, pero ya va a ser una lesión más severa. La tipo 5 ya no vamos a tener dedos que sean funcionales o todos van a estar ausentes. La tipo 6 Catán la describe como un defecto transversal, aunque vamos a ver que en la literatura estos defectos transversales luego no vuelven a ser tan frecuentes cuando se realizan otros estudios para clasificarla. Y la tipo 7 pues también lesiones similares a la focomelia, que también van a ser muy infrecuentes. Entonces, esta clasificación tenía como ese problema. Y además de eso, no tenía en cuenta ninguna de las otras alteraciones que se presentaran por fuera de la mano. Por lo que en 2012 se propuso esta nueva propuesta de clasificación que va de la 1 a la 8 hasta la 5. Son las mismas clasificaciones de Catán, pero ya las 6 vamos a tener eso, las alteraciones en la mano, independientemente de cómo estén asociadas a una sinostosis radiocubital, en la 7 asociada a una deformidad de Sprengel, y en la 8 ya cubrimos todas las otras anomalías que no estén puntualizadas, como la focomelia, los defectos transversos y algunas otras alteraciones que se pueden producir cuando hay lesiones del serrato, del deltoides y a nivel de los músculos del hombro. En cuanto al manejo ya de estos pacientes, vamos a tener que el manejo pues requiere siempre ser interdisciplinario. Obviamente las disciplinas que van a intervenir dependen de el compromiso que tenga el paciente, pero va a ser muy importante ortopedia, cirugía de tórax, cardioneumología por la gravedad de las lesiones que se pueden presentar, y psicología y psiquiatría van a ser también muy importantes en el acompañamiento de estos pacientes por el tema de la asimetría corporal, que puede tener muchos problemas en la autoestima, y de la adaptación de una mano que de pronto no va a ser la más completa en las funciones del día a día y en la adaptación de pacientes que normalmente por las otras cosas van a ser normales. También se va a requerir ocasionalmente la participación de nefrología, endocrinología, hematoncología y dermatología, pues por el riesgo aumentado de malignidad y las lesiones en piel que ya vimos. En cuanto al manejo no quirúrgico, vamos a tener que los tipos unidos son los únicos que van a ser candidatos a manejo no quirúrgico. Van a ser pacientes con muy buena función, con buenos agarres, pinza y fuerza en la mano,
que tienen escasa limitación funcional y que no tienen otras anomalías asociadas. Normalmente van a tener una mano más pequeña, un antebrazo más corto y un compromiso del pectoral que pueden ser variables, pero que usualmente no van a generar una limitación importante. Eh, Esto, o sea, el poco compromiso del miembro superior no incluye el compromiso, no excluye el compromiso de otros sistemas, por lo que estos pacientes siempre deben tener una valoración completa. Los objetivos del tratamiento debemos tenerlos muy claros siempre. Van a ser mejorar la función, mejorar la apariencia, ayudar a los pacientes a aceptar las limitaciones que va a tener esa mano y adaptar esa mano con limitaciones para que sea un apoyo para la mano contralateral, que suele ser normal y sin otras lesiones, y que el tipo de tratamiento va a depender de la complejidad de la lesión que tengamos, del desarrollo del paciente en cuanto a la edad y a la parte motora, a la habilidad del cirujano, a las expectativas que tiene la familia y al recurso técnico que tengamos disponible, ya que hay algunas técnicas que requieren pues técnicas microvasculares que no vamos a tener en todas partes. Siempre es muy importante tener metas realistas y asegurarse de que de que el paciente y la familia tienen claros cuáles son los objetivos de la cirugía, porque muchas veces pues vamos a tener una técnica que va a ser o un resultado que va a ser muy exitoso para el cirujano, pero que pues los pacientes no, los familiares usualmente no van a quedar tan contentos. Cuando evalúan esta parte como psicológica en los diferentes estudios, se ve que usualmente los niños están muy bien y muy tranquilos con la apariencia y con la función de las manos que se llaman a reconstrucción, pero que los padres siempre tienen un nivel de insatisfacción mayor y muchas veces se debe a esta falta de consenso en cuanto a lo que se busca lograr con el tratamiento. En el manejo quirúrgico, entonces vamos a ver que lo más frecuente es que se lleven de forma temprana cirugía entre los 18 y los 24 meses, ya que esta cirugía, estas adaptaciones más tempranas van a promover el patrón, el desarrollo de patrones motores más funcionales y se ha visto que en el seguimiento a largo plazo, los niños cada vez van adaptándose mejor a la mano que tienen y logrando una mejor capacidad funcional que la que se evalúa a corto plazo. Vamos a tener dos grupos grandes de manejo quirúrgico que van a ser las alteraciones del miembro superior y las malformaciones en el tórax, que las vamos a mencionar pues muy superficialmente, que va a ser el cierre de la pared torácica, realizar un colgajo muscular con el dorsal ancho cuando ese dorsal ancho no está comprometido para ayudar como a llenar ese defecto que deja el pectoral y para la reconstrucción de la mama y para la reconstrucción de la mama como tal pues también está indicado el uso de prótesis. Siempre recordemos que se debe evaluar con angiotac la vascularización y los pedículos para evitar tener pues resultados adversos y evaluar con la resonancia para ver qué musculatura está comprometida o ausente. Una de las cosas que podemos presentar también en estos pacientes es la contractura axilar. Como se ve en la imagen, pues es una banda fibrosa, gruesa, que impide la movilidad adecuada del hombro porque queda un remanente del pectoral que no se desarrolló bien. Estos pacientes suelen tener dolor y gran limitación funcional y el manejo es simplemente liberar los tejidos blandos, liberar esa banda fibrosa que cuando se estudia en histología es simplemente como un material tendinoso pero hipoplásico, liberar todo ese espacio y pues hacer unas setas para que la piel alcance la longitud que necesitamos sin problema. Y es importante realizar pues una resonancia para ver el estado de las estructuras musculares y vasculares y se debe siempre planear en estos pacientes una reconstrucción mamaria secundaria pues en las pacientes mujeres que lo requieran. Cuando ya vamos a empezar a hablar de la mano, es muy clave recordar pues los tipos de simbraquiactilia que va a ser la alteración más común que van a presentar estos pacientes hasta en el 89%. Y vamos a tener entonces que la dactilia es que no tienen ningún dedo funcional, monodactilia que tienen un dedo funcional, bidactilia 2 y en la multidactilia ya van a tener más de dos dedos funcionales o una variante que va a estar presente hasta en el 45% de los pacientes, que es que todos los dedos son funcionales, pero son muy cortos. Y esto va a ser muy importante para para el planeamiento quirúrgico. Entonces, ya entrando como tal a la parte quirúrgica, entonces vamos a tener varias opciones. La primera es en los pacientes que tienen una mejor mano o que tienen una mano pues que no va a ser candidata a una gran reconstrucción, va a ser
la corrección de esas sindactilias para independizar los dedos, mejorar los agarres y la función, y la profundización de los espacios para darle al paciente una mejor capacidad de agarre, sea en una mano como la mano izquierda, que va a ser muy funcional, o una manito como la del lado derecho, que va a ser una mano más de apoyo, pero que con un primer espacio de mayor tamaño, pues va a ser un mucho mejor apoyo para el paciente. Y lo otro es que si estas deformidades se corrigen de forma temprana, vamos a evitar la aparición de deformidades angulares secundarias por esa atracción de los tejidos blancos. También está descrita la transferencia de falanges del pie no vascularizadas. Está descrita tanto con la falange media como con la falange proximal. Lo que se busca es ganar longitud, mejorar el agarre y mejorar la apariencia de la mano. Eh, Se ha descrito pues que la falange proximal es más grande, pero que la falange media tiende a reabsorberse menos, entonces no está muy claro en la literatura cuál está más recomendado utilizar. Esta técnica va a tener problemas de morbilidad con el sitio donante, problemas con el calzado y con la apariencia del pie, y muchas veces con inestabilidad de los dedos del pie, ya que al retirar una falange completa hay limitaciones pues con los tejidos blandos y se debe hacer una adecuada reconstrucción de los flexores y de los extensores para que el dedo no quede inestable. Y otra de las cosas que ha estado pues como muy cuestionada es en cuanto al crecimiento de la falange, si se debe hacer la operación más temprano o más tarde. Entonces los que promueven que se haga de forma temprana dicen que si se conserva la placa de crecimiento, la falange puede seguir creciendo, pero no se ha visto que el crecimiento sea muy importante y que cuando se trasplanta de forma muy temprana, eh, lo que se va a tener es una falange muy pequeña que no va a crecer. Entonces algunos autores recomiendan hacer esta transferencia cuando el paciente esté mayor y la falange haya crecido un poco más, teniendo en cuenta el poco crecimiento residual que se ve luego de la transferencia. La transferencia también está descrita con dedos vascularizados. Esta es una técnica pues para manos que van a ser más complejas, que lo que se va a buscar es una reconstrucción para darle al paciente una función de pinza. Va a ser un procedimiento mucho más complejo, va a requerir microcirugía, y estos pacientes por la alteración vascular usualmente suelen tener una anatomía que va a ser bizarra y compleja para el reimplante, y aunque tienen pocas complicaciones en el sitio donante, van a tener más complicaciones, incluido pues la necrosis y la pérdida del dedo en el sitio receptor. También está descrito el alargamiento por distracción con el uso de fijadores externos. La recomendación es utilizar un pin para mantener ese eje del metacarpiano de la falange y evitar pues la deformidad de la angulación cuando son huesos tan pequeños donde la presa no es la mejor. Se puede hacer alargamiento simultáneo de dos de los dedos, que la ventaja es que estos pacientes van a conservar su sensibilidad y su vascularidad normal durante todo el proceso, pero si no se hace un manejo adecuado y si no se protege ese alargamiento, estos pacientes tienen alto riesgo de angulación, refractura, y si se excede pues como el alargamiento, pueden presentar luxación tanto proximal y distal al sitio del alargamiento de estas articulaciones. Este es un artículo del año pasado donde se buscó como recolectar toda la información que tenemos en cuanto al manejo de las imbraquiactilias en diferentes patologías, pues porque realmente no es solo de síndrome de Poland, sino como la alteración en la mano. Y lo que ellos concluyen es que no hay evidencia sólida de superioridad de un tratamiento sobre otro, que es muy difícil tener una evidencia pues clara por la gran variabilidad de presentaciones y el compromiso en los pacientes, que el tratamiento siempre debe ser individualizado, pero que el objetivo siempre va a ser el mismo: mejorar la fuerza, mejorar la pinza y mejorar la función de la mano. Como debilidades, pues este artículo tiene que son distintas patologías congénitas que van a ser poco frecuentes, y que la mayoría de los artículos que ellos revisaron son series con un número pequeño de pacientes, pero igual sigue siendo pues un nivel de evidencia uno. En cuanto a las complicaciones del manejo, pues vamos a tener que estas van a depender del manejo específico que se haga, y que muchas veces los pacientes van a tener la necesidad de utilizar combinaciones de técnicas como la profundización de los espacios asociada a transferencias de falanges, sea con un dedo vascularizado o simplemente la falange.
Lo más frecuente entonces, ¿qué va a ser? El compromiso en el sitio donante en las transferencias de falanges no vascularizadas que va a ser hasta un 22% comparado con un 2% de la transferencia del dedo vascularizado. Las complicaciones en el sitio receptor en las transferencias del dedo vascularizado que van a ser hasta el 54%, que es muy alto. No todas son necrosis, muchas, a pesar de las complicaciones, el dedo se conserva y conserva función, pero usualmente tienen necesidad de reintervenciones, necrosis de los colgajos y algunas otras complicaciones que van a ser mucho menores cuando se hace la transferencia no vascularizada, que es del 16%. La recurrencia de la sindactilia, que esta es más cuando se hace profundización del espacio y liberación de la sindactilia, y que puede variar de un 7% cuando se utilizan colgajos de espesor total hasta un 60% cuando se utilizan colgajos de espesor parcial o se necesita utilizar injertos. La consolidación precoz, que hace la complicación más frecuente cuando se hace alargamientos por distracción, y la infección, que en términos generales va a ser más o menos un 4%. Con todas al final se obtienen buenos resultados funcionales, pero era lo que les decía ahora, a medida que el paciente se adapta a su nueva mano con la reconstrucción y con lo que se ganó en cirugía, pues estos pacientes van a tener una mejor función. Ya como conclusiones, entonces, vamos a tener que el síndrome de Poland es una afección que realmente no es tan poco frecuente, sino que es más subdiagnosticada, por lo que debemos prestar una especial atención a los pacientes con afecciones del miembro superior que aparentan ser aisladas para no pasarlos por alto, que debemos mejorar nuestra capacidad diagnóstica, y esto nos permitirá conocer mejor esta patología, darle un manejo más integral y no resolver solo lo que es evidente desde la ortopedia, que muchas veces es solo la sindactilia, y que la gran variabilidad del compromiso sistémico que hay en esta patología requiere la participación y el manejo interdisciplinario, con especial énfasis en el apoyo por psicología y psiquiatría a los padres y a los pacientes, ya que incluso con el mejor manejo y el enfoque quirúrgico hay lesiones que nunca van a ser susceptibles de una normalización, y esto va pues a afectar el desarrollo de estos pacientes. Y ya, eso era lo que les tenía para el día de hoy.